Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, estamos en un nuevo video. Paliza del Paris Saint-Germain 4-0 al Inter de Miami, una diferencia abismal de jerarquías, de físico, de táctica, como bien lo anticipé en mis predicciones ahí en los shorts de YouTube. Les tengo preparado un gran video, que fue lo que planteó el conjunto de Luis Enrique, que fue lo que planteó el equipo de Javier Mascherano, que creo que para mí es una competencia más que digna, que ahora lo vamos a repasar un poco. Les tengo preparadas varias imágenes para ser un poquito más claro en lo que quiero explayar. Para mí, acá tenemos el máximo candidato al Mundial de Clubes, sin ningún tipo de duda. Si bien se está hablando mucho, lo he visto en las redes, tanto del Manchester City como del Real Madrid, para mí están dentro del top 3, pero acá tenemos al último campeón de la Champions, un equipo totalmente superior, ya se conocen, ya viene plasmando su táctica, su idea de juego, sus jugadores que están en un gran alto nivel, y por eso son los principales candidatos de la competencia. Como les digo, vamos a hablar un poco de táctica, un poco también de los varios rendimientos que he visto. Así que bueno, antes te pido por favor, suscríbete a mi canal y seguime en las redes sociales, que estamos creciendo muy bien, vamos obteniendo bastantes visualizaciones, si me haces un gran favor, siguiéndome en las redes. Bien, el Paris Saint-Germain salió como siempre, su famoso 4-3-3, salió prácticamente de manual. Hoy volvió a jugar Dembélé, que se recuperó una lesión en el segundo tiempo. Y el equipo de Javier Mascherano, que ha tenido, por supuesto, tiene grandes jugadores, va con mucha cancha, ya lo sabemos, ¿no? Messi, Suárez, volvió Jordi Alba a ser titular, bueno, Sergio Busquets, y hay otros que por ahí acompañan, pero ha estado hoy en un nivel muy flojo, pero como mencionaba, para mí muy digno del Inter Miami, que en un grupo donde claramente no era candidato a pasar, en donde estaba el Porto, donde estaba el campeón africano, donde estaba el Palmeiras, logró pasar, dejó afuera al Porto, hasta inclusive le ganó su partido. Ha sido demasiado digno. Pero bueno, volviendo al partido, como les digo, ha sido una paliza total. ¿Qué fue lo que planteó el Paris Saint-Germain hoy? Que estuvo bastante marcado. Tener tenencias largas, empezar en la creación de juego, ¿no? En la fase de organización del ataque. Empezó con Nuno Méndez atrás, con Pacho y Marquinhos. Vitinha, como siempre, jugando libre de conductor. Buscó posicionar bastante alto a Fabián y a Joao Neves. Sobre todo, fíjense, el portugués, que está teniendo un gran momento. Metió 2 goles, ¿no? La verdad que ahí nos estamos dando cuenta, y bueno, fue la figura del partido claramente, de lo que fue su participación. Y arriba, como siempre, con las rotaciones simétricas, si bien empezó Carabasquelia, Doué y Barcolá, pero en ataque lo que trataba de plantearse era diferente. Si Nuno empezaba dentro de esa línea de los tres centrales, en este caso jugaba con Carabasquelia y se soltaba, por supuesto, Nuno a veces en ataque, pero siempre empezando más desde atrás. Y cuando se daba que el portugués subía, su compatriota Vitinha le hacía la cobertura para poder buscar esa profundidad por banda. Pero, como les digo, Carabasquelia jugando mucho más por banda, y en la banda derecha, que para mí se volcó mucho el ataque del Paris Saint-Germain, jugó Hakimi por dentro, por el carril interior, dejando a Barcolá por derecha, que sorprendió porque en la formación inicial empezó de 9 y claramente jugó bien volcado por la banda derecha. Puntísimos altos que hay en el Paris Saint-Germain, para mí un recital, una orquesta total de Vitinha, el mejor medio centro de la actualidad, claramente sin ningún tipo de duda. Cómo organiza el juego, cómo pide la pelota, siempre cerca del espacio 1, que es donde está la pelota, cerca del espacio 2 para hacer una opción. Jamás está en el espacio 3, es decir, mucho más lejos de la pelota. No, él siempre está ahí buscando, siendo un conector para poder girar el juego, para poder meter un pase en profundidad, para poder definir en el caso de los corners. Para mí, bueno, un gran partido de Vitinha. Como les digo, si bien Joao Neves fue la figura por los 2 goles que hizo, Vitinha claramente fue el segundo. Barcolá también hizo un gran partido, hasta inclusive en algún momento sobró con esa definición que quiso hacer en el segundo tiempo, que la tocó de un lado, claramente. El conjunto parisino estaba sobrado. En una de las presiones muy buenas, como logró el Paris Saint-Germain con Fabián Ruiz, muchas veces lograr neutralizar en esa presión alta al Inter Miami, que lo totalmente encima de Busquets. Fíjense creo, si mal no me equivoco, si no me olvido, creo que fue el segundo gol, que se da esa recuperación, esa pared que hacen con Barcolá y define el portugués Joao Neves. Y básicamente eso es lo que fue el ataque, ¿no? Un monólogo, trataba de meterlo muy, muy en su campo al Inter Miami, tratando de que le quede muy largo el equipo, tratando de justamente
el Inter planteándole con Messi y Suárez mucho más adelantados y las doble línea de 4, tratando de cortar los circuitos de ataque, que por supuesto no le costó muchísimo al Inter de Miami, que sufrió no sobre todo por su equipo, sino por rendimientos también que hoy por ahí le han fallado mucho. Pienso yo que, por ejemplo, Weingart, que ha tenido para mí un gran mundial de clubes, hoy le costó muchísimo con Kvaratskhelia. Claramente el georgiano le hizo lo que quiso, sobre todo más cuando fue por afuera que por dentro, porque tuvo un par de remates Kvaratskhelia, sobre todo apenas arrancó el partido. Eh, Fue muy bueno, pero por ejemplo, bueno, la lesión de Allen fue lo que para mí destruye al conjunto estadounidense, al Inter Miami. Creo que fue Allen, como les digo, si mal no me equivoco, y entró Toto Avilés, que entró pésimo. Debe ser probablemente, yo no lo sigo mucho por supuesto, el peor partido de su carrera. Entró la primera patada, se patina, creo que mete una patada, creo que fue a Nuno. Lo amonestan, se hace el gol en contra, lo pasaron un montón de veces. Por ahí el Inter Miami, que para mí, en cuanto a la ley del offside, la hizo bastante bien trabajado, porque lo que hace el París en esa tenencia de la pelota, por ahí juega con Vitinha, y por ejemplo, si se la da Barcola a Vitinha, se vuelve a meter entre las líneas o tratando de comer la espalda, y ahí el Inter no lo dejó jugar a sus espaldas. En la ley del offside la hizo bastante bien, pero fue lo único destacable. Ustari, bueno, demasiado hizo, un gran también mundial de clubes del arquero experimentado argentino, pero como les digo, gente, Toto Avilés fue muy flojo su partido y volvió Jordi Alba, que se sintió un poco más suelto en el segundo tiempo, lógicamente ante el resultado adverso de 4-0. Falcón, a mí no me gusta para nada lo del cuarto gol. Capaz que seguramente dejo una imagen, se ve claramente, no entendió absolutamente nada de lo que estaba pasando entre tanto desborde de jugadores del Paris Saint-Germain. En vez de ir a bloquear a Hakimi en el cuarto gol, se va a tapar el arco. Ahí ya te das cuenta cuando la situación te sobrepasa, puedes tomar malas decisiones. Para mí, flojo de Redondo. A mí este Mundial de Club de Redondo no me gustó. Es un gran jugador que, bueno, los que saben que soy de Argentina, lo vi mucho a Redondo. Muy parecido al padre, pero el medio del Inter Miami es un gran problema, porque tenés un gran organizador de juego, uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol, como es Sergio Busquets, pero al lado tiene que jugar con alguien que sea un todoterreno, alguien que le recupere la pelota, alguien que sea una opción de pase, que le libere ese campo a Busquets, o de ese compromiso defensivo que por ahí lógicamente por los años no tiene, ese despliegue claramente no lo tiene. Y con Rondo es un jugador muy parecido a él, entonces lógicamente si vos por ahí tenés dos mediocampistas parecidos y no tenés centrales fuertes, porque no los tenés, porque Avilés jugó mal, porque para mí Falcón jugó muy mal, eh, se te hace muy cuesta arriba llegar la pelota. Por ahí, como les digo, en la fase de repliegue el Inter Miami plantó dos líneas de 4. El Paris Saint-Germain trató de encerrarlo, que es lo que generalmente pasa en estos partidos, ¿no? Cuando un rival es muy superior al otro. Buscó encerrarlo, meterlo prácticamente en su arco, pero los movimientos del Paris Saint-Germain son muy buenos. El segundo tiempo de Lionel Messi para mí fue muy bueno, muy participativo. Lo mismo de Suárez, pero ya, bueno, como les digo, el partido es otro. Ya en el segundo tiempo el París bajó el acelerador, ya metió un par de cambios, como les digo, metió a Beraldo, metió al hermano de Teo Hernández, creo que se llama Lucas, si mal no recuerdo. Metió a, como les digo, a Dembélé, metió a Sadio Emery, o sea, ya aflojó un poco la marcha, pensando ya en los cuartos de final, un partido como que les digo, ya estaba totalmente liquidado. Pero vamos a hablar del Inter Miami, ¿no? Yo creo que hizo demasiado en la competencia, le fue demasiado bien pasar de fase de grupos. Lástima que no pudo mantener ese resultado al Palmeiras, ¿no? Y por ahí no te toque Botafogo, que te toque el mejor equipo del mundo. También eso es un tema, pero bueno, ya estamos hablando de un equipo que se fundó hace cuánto, 5 o 6 años como mucho, que tiene que rearmarse, tiene un plantel para mí bastante desbalanceado. Sobre todo como les digo, ahí en el mediocampo hay algo que no me gusta. Por ejemplo, para mí Segovia hizo un pésimo partido. Y lo quiere, creo que el Betis. Es decir, a mí no me gustó para nada. Si bien hizo un golazo el partido contra el Porto, si mal no recuerdo, del venezolano, pero no jugó para nada bien. Hoy Tadeo Allende sufrió muchísimo ante el mejor marcador de punta del mundo, que es Nuno Méndez en la banda izquierda. Sufrió muchísimo. Ese jugador de Godoy Cruz que vimos que brilló hoy
la pasó muy mal, aparte tomó muy malas decisiones con y sin la pelota en cuanto a los desmarques, en cuanto a la colocación. A veces hubo remates que les costó muchísimo ese cambio de marcha, lógicamente, porque está jugando contra un rival que es muy superior y es muy difícil. Pero, como les digo, un Paris Saint-Germain que es un deleite verlo jugar, cómo tocan la pelota, cómo se entiende, los movimientos que hacen. Hoy Doué para mí fue el más flojo, para mí no le salió ninguna gambeta, no pudo pasar a nadie, el posicionamiento jugó muy centrado y claramente no lo benefició porque salía poco, porque no siente lo que es de esa posición, por eso se volcaba justamente con Carabasquelia y Nuno se quedaba un poco más atrás y por ahí te posicionaba a Fabián Ruiz un poco más adelante. Pero para mí fue flojo el partido de que seguramente sea el Golden Boy. El Paris Saint-Germain es un equipo muy completo, tiene un buen banco de suplentes, tiene un gran equipo y por supuesto, y la clave de todo, tiene un gran entrenador. Y en cuanto a Mascherano, para mí, bueno, todo lo contrario. Este, si hacemos un breve repaso, contra el equipo africano le costó muchísimo, mejoró mucho en el segundo tiempo, contra el Porto hizo un buen partido dentro de todo, y le ganó bien, y contra el Palmeiras se le escapa, que ahí te das cuenta, como estuve mencionando en el video, este tipo de falta de jerarquía, este tipo de planteamientos, y sobre todo en la parte física el equipo de Miami le cuesta un montón, le costó un montón a lo largo de la competencia y sobre todo, por supuesto, hoy. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Te pido por favor suscribirte a mi canal, seguirme en las redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego, gente.